Hola, hola, ¿qué tal, chiquillos y chiquillas? En el video de la clase de hoy vamos a ver qué son las fracciones parciales. Y para poder trabajar con fracciones parciales, primero tenemos que definir lo que es una función racional. Función. Ahí sí. Entonces, bueno, tenemos p de x y q de x son polinomios, ¿sí? Son de la forma así x a la n más bla bla. Entonces, decimos que f de x igual a p de x partido q de x es una función racional. Por ejemplo, no sé, yo podría decir que f de x es igual a x cuadrado más 1 sobre x menos 1. Ese es un ejemplo de función racional. O también podría decir, pongamos aquí f2 de x, no sé, menos x cuadrado más 3x cubo sobre menos x cuadrado más x elevado a 5. Y sucede que vamos a llamar n al grado de el numerador y m al grado del denominador. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el grado del numerador es menor que el del denominador, decimos que esto es una fracción propia. Por ejemplo, en este caso de acá, el grado del numerador es 3 y el grado del denominador es 5. Por lo tanto, esta de acá es una fracción propia. Y en caso contrario, decimos que la fracción es impropia. Bien, entonces tendríamos ese caso de ahí. Ahora bien, si usamos el algoritmo de la división, podemos ver de que siempre yo puedo transformar una fracción propia, no, impropia, puedo tomar una fracción impropia y transformarla en una fracción propia más un polinomio. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer eso. Entonces, antes de hacer nuestro ejemplo, vamos a anotarlo formalmente y esto es así, cuando yo tengo p de x sobre q de x, una fracción impropia, entonces podemos reescribirla como la suma de un polinomio más una fracción propia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo esta fracción así, yo la puedo escribir como un polinomio, ¿cierto? Ahí, denominador 1, ¿sí? Más otra fracción que es una fracción propia. ¿Okay? La impropia pasa a ser algo así como un polinomio nomás y una fracción propia. Ahora, esto probablemente a ustedes les suene como parecido y tiene mucho que ver con una materia que se ve en el colegio igual, que es cuando uno ve números enteros y ve fracciones de números enteros. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo, no sé, 7 cuartos, ¿cierto? El 7 cuartos es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es más grande que el denominador. Entonces, este de acá, yo lo puedo escribir como, digo, el 4, ¿cuántas veces cabe en el 7? Una vez, ¿cierto? Y después yo le puedo sumar, ¿cierto? Los 3 cuartos que me faltan. Entonces, y el 3 cuartos es una fracción propia. Y entonces nos queda un entero más una fracción propia, que esto, yo debo decir que odio esto, lo odio pero con la vida, es lo que nos hacían escribir como un número mixto, que lo escribían así. ¿Qué? ¿Por qué lo odio con la vida? Porque genera muchas confusiones. Entonces, no sé, tiende a confundirse con la multiplicación, pero no una multiplicación, sino que representa una suma. ¿Ya? Bueno, con los polinomios vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a notar un ejemplito que viene aquí en el PDF que les voy a adjuntar. Bien, entonces acá tenemos nuestro ejemplito. La función de arriba, el polinomio de arriba tiene grado 3 y el polinomio de abajo tiene grado 2. Por lo tanto, esto es una fracción impropia y vamos a transformarla a la suma de un polinomio más una fracción propia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a dividir, vamos a hacer esa división. ¿Sí? Tenemos x cubo más 2x cuadrado menos x más 7. Y esto lo voy a dividir por x cuadrado más 3. Entonces, ¿cuánto da esto? Primero multiplico por x, ¿cierto? Y x por x cuadrado, esto es x cubo. Después 3 por x son 3x. Y lo voy a anotar más o menos por aquí. Más 3x. ¿Por qué hay? Porque a esta altura esto voy a restar después. Entonces ahora se resta esto con eso de ahí. Se resta, me queda 0x cubo. Se baja este 2x cuadrado. Y aquí me queda menos 4x más 7. ¿Bien? Entonces ahora tengo que sumar 2 acá. Entonces 2 por x cuadrado. Esto es 2x cuadrado. Y 2 por 3 son 6. Entonces lo voy a anotar ahí 6. ¿Cierto? Y ahora se resta esto de acá. Y aquí me queda 0. Aquí me queda menos 4x. Y 7 menos 6 es 1. Bien, por lo tanto, ¿de qué se concluye esto acá de que? Bueno, este dividido S me dio S más S. Entonces, S por S lo multiplico y queda este resto de acá que es lo que se suma. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que el x cubo más 2x cuadrado menos x más 7, yo lo tengo acá dividido por x cuadrado más 3. Entonces, eso de ahí nos dice que esto es lo mismo que anotar x cuadrado más 3, factor de x más 2, menos 4x más 1, ¿cierto? Y todo esto dividido por x cuadrado más 3. Entonces, esto de acá ahora nos va a quedar así. Separamos la fracción, ¿cierto?
Y esto nos queda x cuadrado más 3 sobre x más 2 dividido por x cuadrado más 3. Y ahora me queda menos, bueno, más le voy a poner porque voy a dejar este menos aquí adentro. Cuidado con ese error, ahí algunos lo pueden cometer. X cuadrado más 3. Entonces acá ahora puedo simplificar yo por este de aquí. Chancharatán, chancharatán. Y esto nos quedaría x más 2, ¿sí? Entonces ese sería mi polinomio. Más, y aquí me queda este de acá, este 4x más 1 sobre el x cuadrado más 3. Entonces este ahora es una fracción propia, ¿sí? Y ese de ahí es un polinomio nada más. ¿Ok? Eso, ya. Vamos a hacer algunos... Nada, pues no vamos a hacer nada. No, no, pues tengo que pasar más materia, pues tengo que explicar lo que son las fracciones parciales, pues todavía no digo, están ahí en el título nomás. Ya, vamos. Bien, ¿qué es una fracción parcial? O una suma de fracciones parciales. Es cuando yo tengo un polinomio, así enredado, una función polinómica, como la que teníamos delante, no sé, u otra, x cubo más 2x cuadrado menos x más 7, ¿cierto? Y la voy a dividir ahora no por el mismo, sino que por uno más grande, porque vamos a trabajar siempre con fracciones propias. No sé, voy a poner x elevado a 5. Ah, pero lo voy a escribir así, como múltiplos. X menos 2 al cuadrado, no sé, por x menos 3, por x cuadrado más 2x más 1. No, así. Más x más 1. Ya, algo así. Entonces, claro, pues este de acá abajo es de grado 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ese de arriba es un polinomio de grado 3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este de acá, a mí me gustaría escribirlo como suma de fracciones más simples. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí son más en este caso. Hay distintos casos. Entonces, vamos a analizar casos. Primero, donde tengo solamente de esto así como del tipo x-3, x-2, cosas así, sin que se repitan. Ese es el caso más simple. Después está el caso donde se pueden repetir, como en este caso de aquí. Y después está el caso donde hay polinomios de grado 2 que no se pueden reducir más. ¿Ok? Que son los que tienen discriminante negativo. Entonces vamos a analizar esos tres casos y vamos a ir viendo algunos ejemplitos, ¿ok? Ya, vamos para allá. Voy a borrar esto. Ya. Caso número 1. El denominador es producto de factores lineales distintos. Entonces, ¿cuál es la primera tarea siempre? La primera tarea va a ser factorizar el q de x de la manera más simple que podamos en términos irreducibles. Entonces, ¿qué sucede acá? Si es que el q de x yo lo puedo escribir como producto de factores lineales, es decir, que son como de esta forma de acá, ¿sí? Es decir, si yo multiplico todos esos de ahí, al final me da ese. Bueno, entonces yo lo voy a poder escribir como suma de esto de acá. Bien, vamos a ver un ejemplo que no lo voy a desarrollar aquí en la pizarra, sino que lo voy a hacer con un software que no es el GeoGebra, donde se ve mejor de qué manera podemos hacer álgebra. Así que vamos para allá. Bien, entonces el primer caso que vamos a ver es este que tenemos acá, que es una fracción propia, ¿cierto? Porque el grado del numerador es 1, mientras que el grado del denominador es 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero yo me tengo que preguntar si es que esta cosilla de acá tiene raíces o no. Entonces vamos a reescribir esta expresión, que es x cuadrado más 3x menos 4, ¿sí? Y la vamos a igualar a 0. Entonces cuando nosotros queremos resolver eso, ¿cierto? Podemos usar esta formulilla, ¿cierto? Que nos despeja el x, ¿cierto? Y nosotros, bueno, acá vamos a tratar de resolver y resolvemos el cuadrado, ¿cierto? Y nos da que el discriminante es 25. Entonces esto va a tener dos soluciones, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas dos soluciones? Va a ser, bueno, con más, que nos va a dar eso de ahí, que al fin y al cabo es 1, o la otra, ¿cierto? Que es, cuando resolvemos, nos da menos 4. Entonces tenemos esas dos opciones. Por lo tanto, nuestro polinomio que teníamos acá lo vamos a poder escribir como x más 4, ¿cierto? ¿Sí? X más 4, o también como x menos 1. ¿Sí? Esas son nuestras dos soluciones. ¿Ya? Una vez que hemos resuelto esto, ahora vamos a tratar de escribir este como suma de fracciones parciales. ¿Y cómo se hace eso? Según lo que habíamos escrito en la pizarra, esto de acá yo lo puedo escribir como, decía yo que era la suma de fracciones, ¿cierto? Dividido
uno de estos de acá, que es el x más 4, 1, ¿sí? Más la división del otro, que es el x menos 1. X menos 1. Bien, entonces ahora, ¿cómo se hace esta cosilla de acá? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que hay que hacer acá es realizar esta suma de acá. Entonces lo que uno hace al fin y al cabo siempre es amplificar estas cosillas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el x menos 1 es el factor que falta aquí, ¿cierto? Perdón. Entonces el x menos 1, ¿sí? Es el factor que me falta acá para poder amplificarle que me quede igual. Y lo mismo pasa con el x más 4. Entonces ahora sí tienen el mismo denominador y se van a poder sumar ambos. Bien. Entonces, después lo que uno hace es álgebra simplemente y vamos a terminar igualando los numeradores porque los denominadores ya son iguales. Entonces, el A yo lo distribuyo acá, ¿cierto? El B también. Hacemos distributividad. Entonces ahí hacemos la multiplicación fome. Y lo que hacemos ahora es factorizar por X, ¿cierto? De tal manera de que nos quede la siguiente relación. Pues lo que nosotros tenemos ahora es que el A más B tiene que ser igual a 7 y que el menos A más 4B tiene que ser igual a 3. ¿Por qué? Porque igualamos coeficientes a coeficientes. Entonces lo que hacemos ahora justamente es hacer eso. El 7 tiene que ser igual a A más B, ¿sí? Y también tenemos de que el 3 tiene que ser igual a menos A más 4B. Entonces si es que nosotros tenemos estas dos ecuaciones acá, las podemos resolver. ¿De qué manera? Por ejemplo acá podemos despejar el A, ¿cierto? Nos queda de que el A nos va a quedar como 7 menos B. Y ahora este A nosotros lo podemos reemplazar acá. Bien. Entonces si reemplazamos, nos queda eso de ahí. Y ahora, bueno, distribuimos ese menos, ¿cierto? Sumamos los B. Y el 7, bueno, lo pasamos sumando hacia el otro lado. Realizamos esa suma. Dividimos por 5. Hacemos la división. Y tenemos que el B vale 2. Y luego reemplazando en la otra ecuación, vamos a tener que el A va a valer 5. Bien. Entonces ya tenemos esas dos cosillas que son las que estábamos buscando en realidad, los valores de A y de B. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Podemos reemplazar para confirmar también, ¿cierto? Entonces si yo reemplazo aquí en el valor de A y reemplazo ahí en el valor de B y hacemos la matemática, ¿cierto? Nos queda justamente de que esto es 7x, ¿sí? Y acá 4 por 2 son 8, ¿cierto? Este era un menos 5, más 8 nos dio 7x más 3. Entonces en realidad se trata de eso, se trata de encontrar los a y b de tal manera que en este caso como eran solamente 2, buscamos los a y b de tal manera de que esa fracción de aquí, es decir, este polinomio que nosotros teníamos aquí al principio, que era el x cuadrado más 3x menos 4, yo lo pueda escribir como múltiplo de 2 polinomios. ¿Sí? Ahí está, este de aquí. ¿Sí? Entonces, justamente eso, esta parte de acá. Si nos concentramos en esto de aquí, chin, 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 esto era como lo importante. Entonces tenemos que este polinomio de acá lo podemos escribir como suma de dos términos, ¿sí? Que es lo que hicimos al final. Bien, entonces para finalizar nos queda de que ahí sí, con esto nos quedamos. Y sucede de que justamente si reemplazamos el A ahora acá y el B ahora ahí, tenemos que esta es la solución de nuestro problema. Bien, eso, este de aquí, al resto chao. No te quiero, necesito ahorrar. Eso es lo que buscamos. Ya, vamos con el caso número 2. Bien, caso número 2. En el caso número 2 tenemos que el denominador también es producto de factores lineales distintos. Sí, lineales quiere decir que no hay grado 2 o más. Y algunos de ellos se repiten. Entonces, si es que q de x tiene factores repetidos, como por ejemplo de la forma así, a elevado, o sea, ak más b elevado a k, entonces debemos agregar sumandos de esta forma.
a elevado, o sea, a por x más b elevado a 1, después más, elevado a 2, más, hasta llegar al grado que tiene lo que hay de ahí. ¿Sí? El caso que vamos a resolver ahora con el programa es este de acá. Entonces, ¿cómo vamos a plantear esta situación? Nosotros ya tenemos factorizado nuestro elemento acá. Y lo que sucede es que lo vamos a escribir como a sobre x. Entonces, ese factor de ahí es igual que antes. No se repite, entonces está todo bien. ¿Ya? Entonces, le vamos a poner ahí b. Uso la b ahora, ¿sí? Entonces, es x menos 4, ¿cierto? Elevado a 1. Ahí nomás. ¿Sí? Y después lo repito, ¿cierto? C. Y me queda x menos 4 ahora elevado a 2. ¿Ya? Y acá me detengo porque ese de ahí llega hasta el 2. Si tuviera elevado a 3, tengo que escribir otro con elevado a 3. Bien. Y lo que hay que hacer de nuevo es aumentar, ¿cierto? Amplificar todo esto con los denominadores. Después hacer la multiplicación, distribuir todos y armar el sistema de ecuaciones para que nos dé ecuaciones para que nos dé valores para el A, el B y el C. Y ahí encontraríamos la solución a esto de acá. Bien, entonces vamos ahora al programa a hacer este ejercicio de aquí. Bien, entonces para comenzar, nosotros lo que queremos hacer es escribir este polinomio de acá, ¿cierto? Como suma de polinomios que están de esa manera. Entonces, para resolver esto nosotros lo primero que tenemos que hacer es, bueno, sumar estos polinomios, ¿cierto? Y para eso es necesario amplificar lo suficiente para poder hacer esa suma. Bien, ahora si es que lo hacemos así a la mala, sucede de que se nos pueden repetir factores, pero tratemos de simplificarlo para que nos quede una manera más fácil de calcular. Entonces, bueno, ahí desarrollamos ese cuadrado, hacemos distributividad y acá también distribuimos el b y el x, ¿cierto? Y una vez que tenemos esto, juntamos términos semejantes, es decir, juntamos el x cuadrado con el x cuadrado, juntamos las x con las x, ¿sí? Está aquí también, y al final lo que nos va a quedar ahora es justamente eso de ahí, de que el a más b tiene que ser igual a 5, que es el término que acompaña el x cuadrado. Bien, y también vamos a tener que el menos 8a menos 4b más c va a tener que ser igual a menos 36, que es este que tenemos acá. ¿Sí? Y por último vamos a tener que el 16a, ¿sí? Va a tener que ser igual a 48, que es el término libre, este de acá, con ese de ahí. Bien, entonces una vez que nosotros resolvemos esto, ahora hay que encontrar los valores de a, b y c. Entonces acá ya encontramos el valor de a, ¿sí? Y lo podemos reemplazar aquí, por ejemplo, ¿sí? Luego pasa restando, ¿cierto? Se hace la diferencia y tenemos el valor de b. Y una vez que tenemos el valor de a y de b, podemos hacer las sustituciones y resolver las ecuaciones para tener los valores de a, b y c, ¿sí? Que serían estos valores de acá. Una vez que tenemos los valores de a, b y c, nosotros ya podemos escribir este polinomio acá como suma de fracciones parciales, ¿sí? Entonces, ¿cómo sucede eso? Bueno, esto sucede así, creo. En este caso acá nosotros tendríamos que volver a nuestro inicio, ¿cierto? Ahora, lo achicamos para que no se vea tan enredado. Esto era así en un principio. Entonces ahora que nosotros tenemos los valores de a, b y c, esto nos va a quedar así. Reemplazo el valor de a, reemplazo el valor de b y reemplazo el valor de c. Entonces ahí nos queda nuestra ecuación. ¿Ok? Así. Ahí está bonito. Bien. Entonces el resultado de esto de acá es justamente eso de ahí, y esta fracción propia la podemos escribir como suma de fracciones parciales. Vamos con las que son del último tipo y con eso ya terminaríamos nuestro video. Bien, vamos al caso número 3, que dice el denominador es producto de factores cuadráticos irreducibles.
y ninguno de ellos se repite. Entonces, si es que q de x tiene como factor un polinomio cuadrático, ¿sí? De esto así, irreducible, que quiere decir que el discriminante es negativo, es decir, no lo puedo factorizar como dos lineales, entonces debemos agregar la fracción parcial que es de esta manera, ¿sí? Entonces, entre todos los sumandos, para lo que le corresponde a esa parte del polinomio, bueno, vamos a agregar ya no solamente a arriba, sino que es ax más b. ¿Bien? Para los que se preguntan por qué, es un ejercicio no muy complicado, que les puedo dar una indicación. Porque este se puede descomponer como dos factores lineales, pero complejos. ¿Sí? Entonces, hagan el ejercicio de resolverlo de manera compleja y van a llegar a que, si es que lo pasamos a números reales, tiene que ser de esta forma. Así que no hay problema. Vamos a ver ahora un ejemplito que lo voy a anotar aquí primero, que es el 4x cuadrado. 4x cuadrado menos 8x más 1, y este va a estar dividido por x cubo menos x más 6. Entonces, ¿qué sucede? Que el denominador, el numerador lo vamos a dejar igual, x cuadrado menos 8x más 1. Entonces, el denominador nosotros lo podemos factorizar como x más 2, factor de x cuadrado menos 2x menos 3. Más 3, más 3. Ya. ¿Qué sucede ahora? Veamos, calculemos el discriminante. ¿Cuánto es el b cuadrado en este caso? Es 4 menos 4 por a por c, que es 3. Entonces eso ahí es 12, y 4 menos 12, esto es menos 8, que es menor que 0. Así que ese de ahí es irreducible, ya no se puede reducir más. Y, bien, ahora, ¿cómo serían las fracciones parciales con las que voy a descomponer esto de acá? Entonces en este caso sería a sobre, bueno, usé la para ese de ahí ya. Vamos a hacer la del cuadrático primero. Ax más b sobre x cuadrado menos 2x más 3 más c ahora por x más 2. Entonces ahora lo que hay que hacer es tratar de encontrar los valores a, b y c de tal manera que yo pueda escribir esto así. Entonces vamos a resolver este mismo ejercicio ahí en el canvas, ¿ok? Bien, entonces esto nos gustaría escribirlo como ax más b, todo esto dividido por nuestro factor, ¿cierto? Que es el x cuadrado, menos 2x más 3, ¿sí? Más otra incógnita, ¿cierto? Que es la que está dividida por x más 2. Bien, entonces es esto lo que nosotros queremos resolver, así que no es muy complicado, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es realizar esta suma acá, ¿cierto? Amplificamos para que se pueda realizar la suma. Después realizamos, bueno, aquí la distributividad del c sobre los otros términos, y acá hay que hacer la multiplicación de estos bloquillos de acá. Y después, bueno, hay que juntar los x cuadrado por los x cuadrados, ¿cierto? Ahí podemos factorizar si quieren. Y bueno, acá también hay que juntar los x con los x, y acá también podemos factorizar, ¿sí? Y nos queda eso de ahí. Entonces, bueno, me lo voy a poner en este lado acá para que se parezca a lo de allá. Lo que obtenemos de esto es lo siguiente. Obtenemos de que 4, que es el número que acompaña al x cuadrado, tiene que ser igual a más c. ¿Ok? Voy a poner sin paréntesis ahí. El 4 tiene que ser igual a más c. También obtenemos que el que acompaña al x, que es el menos 8, tiene que ser igual a 2a menos 2c más b. Voy a poner más b menos 2c más b menos 2c. Eso. Y la última que vamos a sacar es que el término libre, que es 1, tiene que ser igual a 2b más 3c. ¿Sí? Entonces, lo que queda ahora es resolver esto de aquí. Bien. ¿Y cómo lo podemos resolver? Bueno, acá voy a despejar el a. Eso vamos a hacer. Voy a despejar el a. Y acá voy a despejar el b. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos reemplazar
el A y el B acá y nos queda todo en función de C. Entonces una vez que hacemos eso, hacemos la distributividad aquí, ¿cierto? Y ahora factorizamos todo por C en realidad. Bien, esa fracción la voy a dejar aparte. Sí, la voy a tirar para acá para el final. Y ahora factorizamos todas estas cosillas aquí por C. ¿Sí? Y una vez que factorizamos, podemos realizar la suma de estos bloquillos de acá. Y lo mismo aquí, ¿cierto? Realizamos la suma y ahí nos queda menos 11C. No puedo hacer esto. Ah, ya, me falta este 8 por acá. Entonces realizamos la sumilla, ¿sí? Y después esto lo pasamos restando, ¿sí? Y ahí también vamos a hacer la resta como corresponde. Bueno, el 2 ahí pasa multiplicando, ¿cierto? Se simplifica. Esto es lo que queda acá, y nos queda menos 33. Y ahora divido por el 11, nos queda menos 3. Y ese menos de ahí, este menos de aquí, hoy no lo puedo tomar. Ahí sí. Ese, bueno, nos queda algo así. Ya, así que el valor de C vale 3. Y una vez que tenemos el valor de C, podemos reemplazar acá, ¿cierto? Y obtener el valor de A. Y también podemos reemplazar acá, ¿cierto? Y obtener el valor de el B también, ¿sí? Que es menos 4. Entonces ahora vamos a acomodar estas cosillas por acá. Bueno, de puro toque nomás voy a dejar el de mañoso nomás, no me toca. El A, el B y el C así. Y vamos a buscar la ecuación inicial, que era esta de aquí. Bien, la vamos a copiar acá. Entonces ahora, una vez que hemos resuelto esto y tenemos los valores de A, B y C, podemos reemplazar el A, ahí vale 1, ¿cierto? Entonces lo dejamos así. El B, tenemos el valor de B, que es menos 4. ¿Sí? Así que resolvemos eso de ahí. Y el valor de C también ya lo tenemos, que es 3. Por lo tanto, ahora sí nuestro problema está solucionado. Bien, nos queda un caso y es cuando tenemos factores irreducibles repetidos, ¿sí? Que sigue más o menos la misma lógica del caso 2. Así que vamos con este caso número 4 y ahora sí que sí se acabaría nuestra clasecilla. Bien, y en nuestro último caso tenemos que el denominador es producto de factores cuadráticos irreducibles y alguno de ellos puede repetirse, ¿sí? Entonces si tiene como factor este lo que yo acá, x cuadrado más bx más c elevado a k, ¿cierto? De k es un número entero con discriminante negativo. Entonces debemos agregar las fracciones parciales, debemos sumarlas, ¿sí? Que son lo mismo que antes, pues se van elevando las potencias hasta llegar a la potencia k'ésima. Entonces en este ejemplo acá vamos a hacer uno que es más o menos simple, que tiene esta potencia 2, donde está el polinomio irreducible x cuadrado más 1. Entonces, ¿esto cómo se va a escribir? Bueno, como tenemos el x libre, ahí nos queda a sobre x solamente, es un lineal. Y este de acá se empieza a repetir, entonces es bx más c sobre x cuadrado más 1, más dx más e sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Y si es que siguiera, bueno, tendríamos que agregar otra más. Bien, entonces ahora vamos a resolver esto ahí, en el Respable Math, y con eso estaríamos terminando. Entonces este caso de acá es el que teníamos ahí en la pizarra. Y lo que vamos a hacer es justamente, bueno, sumar, ¿cierto? Y bueno, vamos a simplificar aquí uno de estos. No es necesario tanto. Y acá también hay uno más. También lo vamos a simplificar. Entonces, ahora está todo amplificado, ¿sí? Si se fijan, el denominador de los tres sumandos es el mismo, por lo tanto ahora sí puedo realizar la suma. Y acá también. Y una vez que hemos hecho la suma, lo que vamos a hacer es, bueno, resolver el cuadrado. Acá también realizar esa multiplicación y hacer la distributividad de todos los términos, ¿cierto? Ahí, esa de ahí también y esta de acá también. Perfecto. Entonces, ahora que tenemos esto de acá, lo que vamos a hacer es agrupar, ¿cierto? Los que tienen x elevado a 4, por ejemplo, ese de ahí. Los que tienen x elevado a 3, que es solamente esto. Lo vamos a dejar por acá. Los que tienen x cuadrado, que son estos de aquí.
¿sí? Bueno, el 2 lo voy a poner acá para que se parezca a lo que estamos acostumbrados. Este también tiene x cuadrado, también se suma. ¿Sí? Los vamos a conmutar ahí para que quede en orden alfabético. Y estos de acá que tienen x, ¿cierto? Entonces, bueno, y el a quedó solito, ahí lo dejamos al final. Lo que sucede ahora es que tenemos que hacer las igualdades que corresponden. Por ejemplo, el a más b, el a más el b, son iguales al coeficiente que acompaña el x elevado a 4, que no está, por lo tanto es 0. ¿Sí? Este de acá, el c, es el único que acompaña al x cubo, así que tenemos que el c es igual a menos 1, que es el que acompaña ahí al x cubo. Este término de acá, el 2a más b más d, eso tiene que ser igual al que acompaña el x cuadrado, que en este caso es 2. Y nos faltan, ¿cuáles nos faltan? Nos falta este de acá, el c más e. C más e tiene que ser igual que el que acompaña el x, que en este caso es menos 1. Y por último tenemos el caso de el a, ¿sí? Que está solito ahí. El a es igual al 1. Bien. Y una vez que hemos hecho esto, ya hay que resolver este sistema. Entonces el a ya está listo, lo conocemos. Entonces lo vamos a reemplazar en los otros datos que nosotros conocemos, para que no se nos complique. Y también lo podemos reemplazar aquí, ¿sí? Entonces ahora vamos a saber cuánto vale el b también. Por lo tanto, de inmediato lo vamos a reemplazar acá. Vamos a hacer esa suma. Y vamos a pasar ahí, tenemos el valor del d. Y si reemplazamos el c aquí también, vamos a tener el valor de a, b, c y d. Entonces el valor de a ya lo tenemos, el valor de b también ya lo tenemos, el valor de c también ya lo tenemos, el valor de d y el valor del e. Bien, entonces en esto que nosotros hicimos acá, en principio nosotros planteamos esa ecuación de ahí. Y ahora que encontramos los valores de a, b y c, simplemente tenemos que reemplazar. Y vamos a poder obtener la suma de fracciones parciales, ¿cierto? Que era el ejercicio que estábamos haciendo al fin y al cabo. Bien, el valor de d, ahí está también, es 1 por x, y el valor de e, que es 0. Entonces esto nos queda así. Y listo, pues con eso estamos listos. Vimos los 4 casos y espero que esté claro. Ya, en la descripción del video voy a dejar los enlaces a estas pizarras y el PDF que utilicé. Eso. Agradecimiento al profesor Hernández, que fue el que hizo el PDF que voy a adjuntar, que es un profesor de la Santa María. Eso pues, chiquillos y chiquillas, que estén muy bien. Adiósín.